Hola, profe, bienvenida a la producción audiovisual sobre la materia Comunicación, Cultura y Sociedad. Yo soy la alumna Nicole Desiree Lux de Quinto H. Comenzando por los trabajos elegidos sobre todo el año, tenemos la bitácora, que es del primer trimestre, el proyecto Mujeres Periodistas del segundo trimestre y los signos no lingüísticos del tercer trimestre. Empezando por la bitácora, ahí vemos citados todos los temas que vimos en esta bitácora. Para mí fueron muy interesantes, ya que me ayudaron a saber las raíces de dónde venían mi bisabuela y cómo llegó el apellido Lux a Buenos Aires, Argentina, y además me ayudaron a interesarme y aprender cosas nuevas. Comenzando con la información personal sobre la migrante de mi familia, empezamos sabiendo que mi bisabuela, Francisca Kodrak de Ganga, nació el 15 de agosto de 1903 en Polonia y falleció el 14 de noviembre de 1995 en Argentina, partido de Avellaneda. Ella migró de Cracovia, ciudad de Polonia, a Buenos Aires, donde desembarcó en el partido de Avellaneda. Sus causas de migración fueron externas por una guerra que se desató en su país, la Primera Guerra Mundial. Fue una migrante internacional forzada y permanente, que en el contexto de una guerra mundial decidió abandonar su país para conseguir paz y construir un nuevo destino en un nuevo lugar. Para una mujer soltera, migrar no era tarea fácil. Por eso tuvo que contraer matrimonio con un hombre desconocido para poder embarcar a un nuevo lugar. En su camino conoció a un hombre con el cual formaría una familia, mi bisabuelo Francisco Lux. Cuando llegó al país se divorció y construyó una nueva familia con Francisco en Argentina. La palabra migrante proviene de una persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual de manera temporal o permanente por diversas razones. Ahora, el tercer tema que vimos sobre la bitácora son los derechos de los migrantes y las diferencias entre la antigüedad y la actualidad de migrar. En el contexto que llegó mi abuela a Argentina en 1992, los migrantes tendrían los siguientes derechos. Ellos eran considerados pobladores que contribuirían con su aporte a la construcción de la nación. La documentación de los migrantes se basaba en los registros de ingreso, actas de reunión de los comicios directivos de algunas instituciones, estatus, prensa étnica y local, memorias, entre otras. Ahora, hablando sobre las diferencias entre la actualidad y antigüedad de migrar, serían las que aprendimos las siguientes: que migrar en la actualidad es un hecho común que fuera de forma permanente o temporal a otro país por razones pueden ser de trabajo, turismo, problemas económicos, entre otros. Sumado a que las formas de viajar son más rápidas y eficaces al pasar el tiempo. Además, que los migrantes contienen más derechos y son avalados por el gobierno de su nación. Hay una embajada nacional de cada país en diferentes estados. Refiriéndonos a la antigüedad, migrar era una tarea ardua y difícil. Además, por el contexto social, debían escapar y muchas veces no lograban su objetivo. No eran favorecidos de derechos y los viajes eran de forma que podían durar días hasta semanas, mayormente en barcos, y no contaban con un trato digno. Lo que me interesó muchísimo de la bitácora es el personaje relevante de la cultura migrante. En mi caso elegí a Freddie Mercury. Esto me interesó bastante porque yo admiro a Freddie Mercury, pero yo no sabía que él era un migrante. Bueno, Freddie Mercury fue el líder de Queen y un cantante más exitoso de la historia. Mercury nació en Zanzíbar. Con solo 17 años, el cantante y su familia buscó asilo en Gran Bretaña, luego de huir de la revolución que mató miles de árabes. Esta parte fue, como había dicho antes, la que más me interesó, porque al no saber que Freddie Mercury era un migrante, yo pensaba que su fama venía de que él era nativo de Gran Bretaña, pero no, él pudo tener muchísimas más posibilidades migrando y escapando de esto. Él fue un migrante forzado y que las razones por su migración fueron externas. Ahora, hablando sobre los migrantes en Argentina y los derechos que ellos tienen en la actualidad, podemos decir que las leyes en Argentina fueron mutando en relación a los migrantes. Desde la ley de Avellaneda hasta la actualidad,
La ley de migraciones se ocupa de las personas extranjeras que quieren ingresar, residir o establecerse en nuestro país. Esta ley es la 25.871. Ahora, hablando de la parte del estudiante, donde yo tenía que hacer una reflexión y una valija personal, voy a hablar sobre la reflexión de todo lo que dije anteriormente. La verdad que a mí el primer trabajo que hicimos, que fue la bitácora, me pareció muy interesante porque pude aprender un poco más sobre la cultura de mi familia, cómo el apellido Lux llegó a nuestro país y cómo se fue conformando una gran familia como la que tengo ahora. La verdad que fue muy interesante, y también aprender sobre una persona que yo admiro muchísimo, cómo canta, cómo se manifestaba en el escenario, y saber un poco de su historia y su cultura también. Además, armar la valija fue un momento muy especial porque empezar a reconocer qué cosas son especiales para tu vida es bastante... es como reconocerte un poco más a vos y saber que eso te puede representar. Ahora voy a hablar sobre el segundo proyecto que a mí me interesó muchísimo de esta materia, que es el proyecto de mujeres periodistas, que contenía 4 capítulos que hablaban de diferentes mujeres. Ahora voy a decir de manera muy resumida la historia de cada mujer de cada capítulo. Primero voy a hablar de Pretona Rosende de Sierra. Ella fue nacida en Montevideo en 1787 y fue una periodista y poeta uruguaya, nacionalizada argentina. Es considerada la primera periodista argentina y fallecida en 1961. Ella contenía una visión por crear su propio periódico y con el fin de educar a las damas de la época. Con la aprobación de Rosas, fundó la Aljaba en 1830, que contenía una serie de publicaciones para mujeres. Este periódico circuló hasta enero de 1831, en un total de 18 ejemplares. Rosende también era poeta. Sus versos se publicaban en 1835 y 1837, y gracias a la estética de sus versos fue considerada la primera representante de la poesía visual. Gracias a sus notas damos cuenta que era una mujer instruida y racional, que estaba al tanto de la política y el contexto. Ahora pasando con la segunda mujer, que es Mercedes Marín del Solar. Ella fue una educadora y poeta chilena, y una de las precursoras de la novela hispanoamericana. Creció en el ambiente intelectual gracias a la posición social de su padre. En 1830, en su casa se convirtió en un centro de intelectuales, con tertulias literarias y artísticas, luego de que se haya casado. Gracias a su carta publicada, la vemos presentada como una mujer humilde y respetuosa, al mismo tiempo ambiciosa y carecía de una formación académica, por ser mujer. Se instaló como escritora independiente que optaba un estilo emocional y romántico. La tercera mujer de la cual vamos a hablar es Rosa Guerra, que fue una educadora y periodista y escritora argentina. Fue una mujer pionera en el mundo de las letras argentinas. Fundó el periódico La Camelia, dedicado a disponer las ideas de igualdad entre los sexos y la educación. Fue un periódico religioso, poético y literario. Desde la palabra escrita se propuso ampliar los límites de la participación femenina en el periodismo y la literatura, e intentó modificar las relaciones de poder existentes, y además alentó a las mujeres a escribir en sus hogares. Fue una de las primeras novelistas argentinas que logró ver sus obras publicadas. Se convirtió en la primera dramaturga argentina, y luego de una vida dedicada a la lucha por la igualdad entre los sexos. Ahora, hablando sobre la última mujer que vimos en este proyecto, fue Juana Paula Manso de Noronha. Fue una de las primeras precursoras de la emancipación de las mujeres. Además de ser maestra, periodista y traductora, considerada una de las primeras escritoras de habla hispanoamericana y la iniciadora del movimiento de coeducación que proclamaba la igualdad entre el hombre y la mujer. Peleó por los derechos de la mujer, convirtiéndose en precursora del feminismo en Argentina. Sufrió el exilio, la pobreza y las dificultades de mantenerse sola a sus hijas. Cuando regresó a Buenos Aires, publica el primer ejemplar de su periódico, el Álbum de Señoritas. El rechazo social hizo fracasar su proyecto.
Luego conoce a Sarmiento, con quien compartió sus ideas sobre la educación. Entró en el ámbito educativo, donde impulsó la creación de cooperadoras escolares y promovió el fin pedagógico en el castigo de los niños. Juana muere a los 55 años en Buenos Aires. En conclusión, este fue un proyecto muy importante para mí, porque pude ver la historia argentina desde otros ojos, desde los ojos de las mujeres, de cómo debieron sufrir y cómo lucharon mucho más que los hombres para poder ser reconocidas. Fue muy interesante aprender la historia de todas estas mujeres y también reconocerlas como próceres o personas históricas que tienen que ser al igual que el hombre. Fue un proyecto bastante entretenido el leer, el interesarse y el aprender además de mujeres que lucharon y pudieron lograr todo lo que lograron, que necesitan más reconocimiento y que se propague sus ideales y su historia. Y ahora hablando sobre el trabajo del tercer trimestre, es el signo no lingüístico, que era de Charles Peirce. Y el último trabajo que pertenece al tercer trimestre que más me gustó fue Los signos no lingüísticos, de Charles Sanders Peirce. Fue un científico, filósofo y humanista inglés, nacido en Cambridge, Massachusetts, el 10 de septiembre de 1839. Es considerado una de las figuras más importantes y el fundador del pragmatismo. Durante mucho tiempo se desempeñó en matemática y física, aunque presentaba un interés por la filosofía, la fisiología y la lógica, y la psicología experimental, lo cual lo condujo a su camino por la lógica simbólica. Él buscaba la lógica universal del pensamiento, que permitiera entender la totalidad del mundo. Para él, los signos son algo para alguien en un lugar de otra cosa, su objeto en algunos aspectos. Y él clasificaba a los signos en íconos que se relacionaban y asemejaban directamente con el mensaje que querían transmitir, los índices que representaban una continuidad con los objetos de realidad. Su función es la de indicador que anticipe o evidencie algo, y los símbolos, que son signos creados por el ser humano para comunicar algo del mismo significado. Este trabajo me pareció buenísimo, porque además de ser en grupo, en donde yo podía poner mis ideas en común, charlar con mis amigas, debatir y poder crear esta infografía donde nos gusta a todas cómo esté formada, fue un tema bastante interesante, porque podíamos ahora ver alguna foto por la calle, algún cartel, y poder definir si es un icono, un símbolo o un índice. Además que el Zoom sirvió un montón para más entender sobre la mirada que él tenía hacia esta clasificación de los signos. En conclusión, esa fue toda la producción audiovisual que yo realicé sobre la materia Comunicación, Cultura y Sociedad. Espero que le haya gustado, profe. Su materia fue bastante interesante durante el año y fueron bastante entretenidos y dinámicos los proyectos que usted nos dio. Espero que sea de su agrado y saludos y que tenga buena semana.